Buenas tardes a todos. Bueno, ahora un poco más tranquila, quiero agradecerles a todos ustedes la enorme solidaridad que circuló, me dijeron en el momento de la acreditación, en la paciencia y el buen recibimiento que tuvieron con nosotros que llegamos tarde y que salimos en bote. Del mismo modo a todos los panelistas, al conferencista, que no hicieron otra cosa que apoyarme a mí y a mis compañeras. Bueno, todo esto no se podría haber hecho sin esta red de solidaridad terrible. Bueno, cuando salimos los abracé a los rescatistas y le pregunté el nombre al que era el que coordinaba el rescate, Carlos Gómez, porque realmente fue un hombre maravilloso, todos los chicos, con una alegría, nos hacían unos chistes, que si no teníamos ganas de reírnos, nos reíamos igual. Bueno, muchísimas gracias. Finalmente les digo que los certificados que faltaban, cuando termina el panel, se acercan a mí, que van a estar preparados. Y que la gente de la mesa 2, que faltaban algunos certificados, me vaya pasando el papelito con nombre y DNI, que se lo preparamos también. Gracias. Bueno, me toca la tarea grata de presentar a estos compañeros y compañeras y además la de ser la mala de la película, porque voy a controlar los tiempos con algún reloj que alguien me va a prestar porque mi celular se quedó sin batería. Bueno, pero vamos a empezar escuchando a la doctora María Mercedes Ibarolo. Es doctora en Ciencias de la Educación y ha realizado un postdoctorado en Diagnóstico Educativo en el Departamento de Métodos de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora visitante del Departamento de Didáctica y Orientación Educativa en la Universidad de Barcelona, España. Actualmente se desempeña como secretaria académica de investigación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y profesora de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesora titular ordinaria de Didáctica General y Currículum y Teorías del Aprendizaje de los profesorados en Matemática, Lengua y Literatura y Lengua Inglesa, y es docente investigadora de la Universidad Nacional de Villa María. Cuenta con numerosos libros y compilados y capítulos de libros y artículos con referato en revistas nacionales e internacionales. Se especializa en formación docente y sus tópicos de teorización giran en torno a la didáctica de la educación superior y de la educación infantil y básica, aprendizaje, inteligencias múltiples y enseñanza para la comprensión. Actualmente dirige el programa de investigación Configuraciones de Enseñanza en Carreras de Formación Docente de la Universidad Nacional de Villa María, el proyecto Estudios sobre el Juego y el Pensamiento Metafórico en la Infancia. Y es codirectora de la red TRAES, Transformar la Enseñanza en Educación Superior, programa de investigación y transferencia de conocimientos interuniversitarios para la formación profesional en la enseñanza de nivel superior. Junto a Sonia Lizarriturri, que se encuentra a su lado, ha fundado la Red Universitaria Interinstitucional para el Desarrollo del Campo Didáctico en la Educación Superior y recientemente el GIDET, Grupo de Investigación y Desarrollos Didácticos en la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, en la página web del GIDET se encuentran las publicaciones del grupo y los libros editados en las primeras jornadas Didáctica General y Didácticas Específicas, la complejidad de sus relaciones y también el libro de ponencias. Algo importante que no dije al inicio es que este panel lleva de título Didáctica General y Didácticas Específicas, desafíos para el desarrollo del trabajo colaborativo. Escuchamos a Mercedes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación, que en realidad la hemos hecho un poquito larga, pero también para que ustedes conozcan las redes y todo lo que estamos haciendo desde unos años atrás con Sonia y con todo el equipo, entre ellos también Marcel. Así que la presentación ahora es muy corta, son 20 minutos, pero quedamos abiertos todos los panelistas después para que ustedes puedan hacernos las preguntas que quieran, incluso contactarnos en estos días para que podamos ver si hay alguien que quiera integrarse a la red internacional de didáctica, alguna institución. Por eso también es que les contábamos un poco lo del GIDET, también lo del GIDET. Esa era la idea, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser lo más clara y concreta, voy a seleccionar algunas de las cosas que había preparado y parece premonitorio, pero el Power comienza con una
pintura de Vladimir Kush, que es un barco. Y hoy salimos en barco del hotel, así que fue muy gracioso, pero cuando la elegí no sabía que esto sucedería. Bueno, a continuación de aquellas jornadas del 2013, las primeras de didáctica, creamos también la red internacional, como dijeron recién, y más tarde el Grupo de Investigación y Desarrollos Didácticos, el GIDER. Pero duplicamos la apuesta, redoblamos la apuesta con Sonia y presentamos un programa de investigación en la Universidad de Villa María, que es el primer programa en sus 20 años, que vincula equipos de investigación en didáctica general y didácticas específicas. Este programa lleva por nombre Configuraciones de Enseñanza en las carreras de formación docente. Y ahí están los nombres de todo el equipo, muchos de ellos están acá con nosotros acompañándonos. Este programa reúne 4 líneas. Ay, perdón, no me digan que no está ahí. Acá está. 4 líneas. La primera, configuración de buena enseñanza en la educación superior a partir del marco de enseñanza para la comprensión. La escritura como estrategia didáctica para la enseñanza en el nivel superior, que dirige Sonia. Configuraciones de enseñanza en ciencias exactas y naturales, a cargo de Marcel. Y la alfabetización académica en lengua inglesa, algunas consideraciones sobre audiencia, propósito y tema en la escritura, que está a cargo de Maricel Somale, que se encuentra por allá. Maricel, levanta la mano por si hay alguien que le interese tu proyecto. Este programa surgió fundamentalmente por algunas preocupaciones y también algunos deseos, ¿no? Fundamentalmente porque nos preocupaba la ausencia de reflexividad y los bajos niveles de comprensión que veíamos los alumnos de los profesorados de lengua inglesa, matemática y lengua y literatura. La idea era entonces poder diseñar o pensar en diseñar configuraciones de buena enseñanza en la educación superior para de alguna forma mejorar las prácticas y mejorar estos problemas. Y por otro lado teníamos presente que nuestro objetivo era, desde la trayectoria que traíamos ya unos cuantos años en investigación, contribuir de alguna manera al desarrollo de la consolidación científica de la didáctica y de las didácticas específicas, ¿no? Siempre por lo general existe como un gap, una distancia entre la didáctica general y la específica. Bueno, nuestra intención era unirnos y entre todos lograr reflexionar de manera conjunta. Bueno, yo voy a hablar sobre el primer programa, el de configuraciones de buena enseñanza, algunos avances o más que nada algunos antecedentes o puntos que me parece que pueden a ustedes interesarles. Este programa tiene el diseño de este programa es de corte cualitativo, es una investigación-acción, y entre las técnicas e instrumentos en los cuales relevamos la información, utilizamos la observación participante y no participante, el registro etnográfico, audiovisual y fotográfico, y hacemos lo que llamamos nosotros análisis didáctico de las prácticas de enseñanza o de esas configuraciones de enseñanza que diseñamos, y evaluamos de alguna manera los resultados a través de las entrevistas individuales y los grupos focales a los estudiantes que participan de esas prácticas, ¿no? El análisis didáctico, si bien no me voy a extender, y yo sé que eso puede ser algo que les interese, lo realizamos de una posición bastante ecléctica, ¿sí? Tomamos algunas lecturas de Edelstein, algunas propuestas de Stodolsky, pero también hacemos nuestra propia elaboración de esta herramienta, que consiste fundamentalmente de grandes rasgos en segmentar las clases y en establecer los rasgos de esos segmentos, y a partir de allí se hace un análisis cuantitativo y cualitativo, pero a la vez lo usamos también a la hora de lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar esas configuraciones que presentamos como clases a los estudiantes. Después les voy a pasar una diapositiva en la que está. El marco teórico, nuestro constructo central es la idea de configuraciones didácticas. Es un concepto, configuraciones de enseñanza, que tomamos los 4 proyectos y tratamos desde un comienzo del programa de reconceptualizar esta idea, ¿no? Este concepto. Construimos el marco teórico de la teoría de la enseñanza comprensiva, de los puntos de acceso de las inteligencias múltiples, de Harvard, las 3, la idea de configuración didáctica de Litwin, tomamos algo del modelo pedagógico dialogante de Zubiri Samper,
y que es justamente el que vinculamos sobre todo a la idea de desarrollo próximo y de andamiaje de Vygotsky, la noción de escucha y documentación de Malaguzzi y algunas ideas del aula diversificada de Tomlinson. Es decir, con todos estos marcos teóricos diseñamos las propuestas didácticas o las configuraciones de enseñanza. El punto de partida del programa fue la modificación de los programas de dos materias, teorías del aprendizaje y didáctica general y currículum. Tomamos el programa y lo transformamos a partir de estas preguntas. ¿Qué temas o tópicos merecen ser comprendidos? Hablamos de temas como tópicos generativos, fundamentalmente. ¿Qué es exactamente lo que deberán comprender los estudiantes del tema? Es decir, elaboramos metas de comprensión para todas las unidades. ¿Cómo desarrollan y demuestran los estudiantes? Esta pregunta, su comprensión, está directamente relacionada con el diseño de desempeños de comprensión. Y cómo podemos evaluar tanto los docentes y los estudiantes lo que los alumnos han comprendido. Y esto nos remite a una forma de entender la evaluación como evaluación diagnóstica continua, y trabajamos con lo que llamamos rúbricas o matrices. Ya algunas les voy a mostrar. A ver. Bueno, ahí estarían los 4 elementos del marco de enseñanza para la comprensión que nos ayudaron a modificar los programas. En la investigación, por eso les decía que iba a hacer foco en algunos de estos aspectos por el tiempo. Por favor, ¿me avisás cuando me queden 5? Y uno de ellos que nos ha dado grandes satisfacciones y buenos resultados en la investigación ha sido la idea de desempeños de comprensión. Es decir, esta idea es que todo desempeño de comprensión implica una propuesta de actividad de aprendizaje, pero no toda actividad de aprendizaje es un desempeño de comprensión. Yo creo que esto es lo que hay que tener en claro cuando uno piensa en términos de desempeño. La idea es trascender un poco las actividades que tradicionalmente se presentan a los estudiantes en las clases, en la universidad, y pensar en actividades que demanden procesos cognitivos complejos. Es decir, hablamos de la definición de actividades iniciales de exploración, actividades de investigación guiada, que apuntan a los tópicos centrales fundamentalmente, y actividades de síntesis o finales de la unidad. Todos esos desempeños de comprensión que los estudiantes realizan se recopilan en lo que llamamos un portfolio de aprendizaje, que es un portfolio virtual y que los estudiantes van armando a partir de trabajos en Google Drive. Con el Drive lo estamos trabajando y nos está resultando, esta herramienta nos está resultando buenos resultados. La idea de los estudiantes es entonces que ellos puedan hacer una gama de actividades que tienen de alguna manera alguna progresión, pero que les ayudan fundamentalmente a pensar con el conocimiento. Es decir, entendemos la comprensión como un desempeño flexible, por eso hablamos de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes puedan ser capaces de pensar y de actuar con el conocimiento que poseen y trascender sobre todo las actividades rutinarias o memorísticas. En ese caso, si aparece este tipo de actividades, partimos del supuesto de que hay alguna problemática vinculada a la comprensión. Bueno, ahí tenemos yo seleccioné algunas citas que son en la evaluación que hicieron los estudiantes, donde ellos hablan de los desempeños y los evalúan como muy positivos, a pesar de que son complejos, dicen por allí en otras citas, creen que con este tipo de actividades pueden lograr mejores o comprensiones más genuinas, ¿no? Yo no los voy a ir pasando, pero para que ustedes directamente lo leen porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, acá hay otra cita relacionada con un parcial que se planteó como desempeño de comprensión. Fue difícil para mí leerlos, pero ver el documental y hacer el desempeño nos permitió transferir el conocimiento y entonces lo comprendí, dice alguno de los estudiantes. Esta es una de las matrices, es decir, las matrices acompañan a los desempeños. Siempre que presentamos un desempeño, en ese momento entregamos a los alumnos una matriz evaluativa, o sea, el estudiante sabe con qué matriz lo vamos a evaluar.
y tiene en cuenta la matriz antes de elaborar el desempeño. Entonces, esto corresponde con la idea de que los criterios evaluativos tienen que ser públicos y realmente el hacerlos públicos, analizar la matriz con ellos antes de hacer el parcial o antes de hacer el desempeño, el trabajo práctico, ayuda muchísimo porque ellos se dan cuenta cuáles son los criterios que esperamos que hagan, ¿no? Incluso les pedimos que con esa misma matriz evalúen su proceso, es decir, que favorecemos procesos metacognitivos para que ellos puedan darse cuenta cuáles han sido sus procesos de aprendizaje y cuáles han sido las dificultades que han tenido, y también se evalúan, es decir, apelamos a la autoevaluación y a la coevaluación con la misma matriz. Es decir, ellos mismos buscan en la escala de valoración y van analizando cuál es su rendimiento en si queremos hablar de rendimiento, en este desempeño. Con esa evaluación la compartimos en instancias de coevaluación y hay una realimentación permanente desde los investigadores, profesores, tanto una realimentación sistemática y formal, por un lado, con el Google Drive, que es lo que nos permite inmediatamente ingresar, incluso el momento en que ellos están trabajando sobre el desempeño. Entonces realimentamos permanentemente, y una realimentación más informal, si se quiere, desde esta puesta y esta discusión de la propia valoración que ellos hacen de su trabajo, ¿no? Donde después se consensúa una calificación final. Bueno, estas son algunas apreciaciones en la investigación, es decir, de los estudiantes. Lo que más me ayudó a comprender fueron estos matrices de evaluación. Me ayudó muchísimo a pensar, a saber en qué vamos a ser evaluados. Entonces había una demanda de exigencia grande, pero después logré mayor nivel de comprensión. Es decir, con estas dos herramientas pudimos darnos cuenta, incluso los mismos estudiantes lo manifiestan, que si bien hay todo un trabajo, porque no es, ¿sí, nomás? Es un trabajo exigente el de la matriz, los estudiantes la valoran como muy, muy positivamente. A ver, bueno, directamente 5. Les voy a ir mostrando desordenadamente. Esta es una de las formas de registro etnográfico que hacemos en las clases, para los que les interese el tema de análisis didáctico. Esta es la primera matriz donde se vuelca la recopilación de ese registro y después se hace el análisis. Ahí se determina a la derecha, ustedes pueden ver los rasgos de los segmentos de la clase. En la clase puede haber segmentos organizacionales o puede haber segmentos temáticos, pero cada segmento tiene sus propios rasgos, es decir, formatos instruccionales, quién marca el ritmo, si el profesor, si los alumnos, el nivel cognitivo que le estamos exigiendo, el tipo de estrategia que se utiliza. Si a alguien después le interesa, puedo profundizar y comentarles. Bueno, ya 5, ya me fui de más. Pero bueno, a ver, quería comentarles algunas cuestiones más con respecto a ver, la idea de... Nosotros hemos trabajado mucho también a lo largo de esta investigación con la idea de buena enseñanza. Por allí les suena el concepto desde Festermacher, con la idea de que hay una bidimensionalidad en la buena enseñanza, que la estuvimos construyendo con los mismos estudiantes, desde la mirada de la dimensión epistemológica como la dimensión moral. Y en realidad nosotros pensamos que la buena enseñanza es mucho más que el planteo de Festermacher, y la vinculamos directamente a la posibilidad o al compromiso del docente con el estudiante, el compromiso del docente con el otro y con sus procesos de comprensión. Es decir, por eso es que planteamos la buena enseñanza vinculada a los procesos de comprensión de los estudiantes. Y creemos que no podemos en la actualidad trabajar o pensar en la buena enseñanza si no nos comprometemos con los procesos del otro, que implican verlo como un verdadero alterita, diría Hannah Arendt. Me gusta esta idea del alterita, que es aquel que de alguna manera puede aportar lo suyo, que tiene voz, que es un sujeto activo y que es capaz de monitorear sus propios procesos de comprensión. Bueno, la investigación no deja dudas de que la comprensión y la buena enseñanza en la universidad no son tareas sencillas, sino muy complejas,
que requiere mucho tiempo de trabajo y de planificación. Le hemos dedicado muchísimo tiempo al diseño de las configuraciones didácticas, a la puesta en práctica de estas configuraciones y al análisis posterior, como a la contrastación de los resultados con los estudiantes. Ustedes saben que la enseñanza es una actividad sin garantías y en oposición a cualquier planteo tradicional, la buena enseñanza contempla esta bidimensionalidad que habla Festermacher, pero también exige hoy ese compromiso con ese otro, que es el alumno, y que es un verdadero alterista, diría Hara. La implicación de los estudiantes en el proceso de investigación-acción ha sido sumamente interesante, porque esto también les ha permitido a ellos aprender sobre la enseñanza en la cátedra de didáctica, o sea, que es el principal tópico de la clase, a partir de la enseñanza, de la revisión de la enseñanza de sus propios profesores, ¿no? Entonces creo que esto es una de las cuestiones que vale la pena rescatar. Como ustedes saben, hallar el conocimiento no es una tarea fácil. Nosotros los que hacemos investigación todos los días nos damos cuenta que es una tarea muy difícil, muy compleja, pero no bajamos los brazos, a pesar de que la investigación-acción nos corre todos los días, y eso creo que es una de las grandes dificultades que tiene llevar un tipo de investigación de este tipo al día, pero siempre redoblamos la apuesta y, como expresa Malaguzzi, creo que hallar el conocimiento supone siempre navegar por un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Y con esta investigación hemos logrado algunas de esas pequeñas certezas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la profesora Mercedes y voy a presentar a Sonia Lizarriturri, que es magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizajes por la Universidad Autónoma de Madrid y Flaxo Argentina, diplomada en Constructivismo y Educación por Flaxo y licenciada y profesora en Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adjunta e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María en las cátedras de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Adquisición y Desarrollo del Lenguaje y Lingüística del Texto y Análisis del Discurso. Cuenta con la producción y edición entre los años 1994-2005 de libros de textos para la enseñanza de lengua y literatura en el nivel primario y medio, como también libros y compilados y capítulos de libros y artículos con referato en revistas nacionales e internacionales. Se especializa en la formación docente en lengua y literatura. Actualmente dirige el proyecto de investigación La escritura como estrategia didáctica en el nivel superior y codirige el programa de investigación Configuraciones de enseñanza en carreras de formación docente de la Universidad Nacional de Villa María. Es codirectora de la red TRAES, Transformar la Enseñanza en Educación Superior, programa de investigación y transferencia de conocimientos interuniversitarios para la formación profesional en la enseñanza de nivel superior. Es miembro del Grupo de Investigación Enseñanza de la Lengua desde perspectivas sociocognitivas y del proyecto Actitudes y Soluciones de los Docentes frente a los problemas que presentan la lectura y la escritura en la universidad. El caso de Regional Norte y del ICOM, ambos proyectos de la Universidad de la República de Uruguay. Junto a Mercedes Ibarolo ha fundado la Red Universitaria Interinstitucional para el Desarrollo del Campo Didáctico en la Educación Superior y recientemente, como decíamos, el GIDET, que es el Grupo de Investigación y Desarrollos Didácticos de la Universidad de Villa María. Como ya dije con anterioridad, se encuentran las publicaciones del grupo y de los libros editados en las primeras jornadas y también el libro de ponencias. Bueno, buenas tardes. Por razones de mi propia dispersión cuando hablo, me voy a atener a lo que escribí para poder tratar de cumplir con los 20 minutos. Para escribir este trabajo me planteé tratar de explicitar mi propio proceso de escritura a la hora de escribir una ponencia. Y por eso inicié la reflexión a partir del título del panel, pensando en que la escritura es uno de los grandes desafíos colaborativos entre las dos didácticas. De esa preocupación y de lo que compartimos en los dos proyectos de investigación, seleccioné 3 interrogantes como problemas centrales para poder explicar este proceso de escritura. ¿Por qué consideramos central el papel de la escritura para la enseñanza?
el aprendizaje, la adquisición, transmisión y reelaboración de conocimientos en el nivel superior. Cómo aborda la didáctica de la lengua y la literatura, en tanto didáctica específica, la enseñanza de la escritura para la formación docente. ¿Qué relaciones pueden explicitar los vínculos entre lectoescritura académica, géneros textuales y las actuales tecnologías? Desde las perspectivas llamadas didácticas, podemos citar que, por ejemplo, Woodson, Hamilton, McEwan y Iwan Lundgren, entre otros investigadores del campo del currículum y las narraciones pedagógicas, han mostrado desde perspectivas sociohistóricas la importancia de las formas de transmisión y almacenamiento cultural, en particular la escritura. Es más, algunos de ellos han desarrollado específicamente la relación entre la historia de la escritura y el valor social del dominio del código de la lectoescritura en los procesos de adquisición y transmisión de los conocimientos desde una perspectiva histórica. Es importante destacar que el paso de la comunicación oral a la escrita hacia fines de la Edad Media, con el descubrimiento de los textos clásicos comentados en latín, generó una nueva enseñanza de reminiscencia aristotélica al pasar de los estudios de la Biblia a los llamados estudios de los libros de la naturaleza. Y la aparición de la imprenta, en 1450, no solo intensificó el potencial de la escritura, sino que hizo posible la revolución autodidacta a partir de las bibliotecas personales. Asimismo, la imprenta promovió el uso comercial de las lenguas en reemplazo del latín y marca el arribo de otras maneras de entender, a partir de los comerciantes, el mundo de la cultura y el mundo de la cultura a través del uso de los textos en forma autónoma. Aquí se me presentó el primer interrogante para continuar el escrito. A estos interrogantes que me presentaba continuar la escritura los llamé encrucijadas. Encrucijadas para decidir qué camino tomar, con qué ideas quiero avanzar en este escrito, cómo lo hago para mostrar la relación temática entre los tres interrogantes iniciales que formulé, cómo puedo desarrollar los aspectos vinculados a la escritura con los aspectos vinculados a las características lingüísticas, discursivas y comunicativas de los primeros textos escritos. Elegí la escritura, la evolución del lenguaje escrito en realidad, que desde una perspectiva psicolingüística tiene diferencias con la evolución del lenguaje oral, porque me permite de alguna manera poder explayar el surgimiento y la génesis de los primeros textos y sobre todo la particular relación que se establece entre el lenguaje escrito, los textos y el conocimiento. La aparición de la escritura y de los textos como artefactos autónomos, con propiedades de instrumentos semióticos, marcan un hito en la historia de la difusión del conocimiento y es un tema que es abordado desde tres perspectivas o dimensiones distintas. Por un lado, lo que llamamos las perspectivas didácticas sociohistóricas, pero también específicamente por las teorías lingüísticas, el caso de la psicología, de la lingüística del texto en particular, y por las llamadas hoy también tecnologías de la inteligencia. En tal sentido, por ejemplo, Olson, Ong, Levy, entre otros pensadores del campo de las tecnologías de la inteligencia, atribuyen el pensamiento del hombre contemporáneo y el surgimiento de la mente letrada a la invención de la escritura como primera gran herramienta tecnológica. De ahí que si rápidamente revisáramos estas concepciones que acabo de mostrar, podríamos, al profundizar, comprobar que este espacio es el espacio compartido como marco teórico epistemológico entre la didáctica general y las didácticas específicas, particularmente el caso de la didáctica de la lengua, lo que ha generado lo que llamamos una zona de intersección interdisciplinaria, o a la que en un artículo que publicamos llamé personalmente zona de clivaje, en homenaje al título de la hermosísima y conmovedora novela de Liliana Hecker, argentina, que relata una historia muy particular de la época de la dictadura. Hecha esta aclaración, en ese campo que conforman interdisciplinariamente
la didáctica, la lingüística, la psicología cognitiva, la lingüística del texto, los enfoques sociohistóricos acerca de la lectura y la escritura, por citar solo algunos de ellos, podemos diferenciar claramente las narrativas pedagógicas sociohistóricas de las perspectivas de orientación lingüística o sociolingüística y de aquellos procesos semióticos y discursivos involucrados en la producción y comprensión de textos. Nuevamente se me apareció la encrucijada de qué camino tomar, por dónde seguir. Y esta fue más difícil que la anterior, porque ¿qué hacía? Sintetizaba las teorías y modelos lingüísticos para mostrar sus diferencias con las narrativas pedagógicas sociohistóricas, sistematizaba las particularidades de los géneros textuales académicos y sus proyecciones didácticas para la comprensión y producción de textos, que es uno de los temas más difundidos en el ámbito de la educación superior. Y nuevamente preferí sintetizar rápidamente, tal vez por mi condición de especialista, debo reconocerlo, cuáles son las principales teorías lingüísticas y modelos de escritura que han ocupado alternativamente y en sintonía con los contextos socioeducativos el centro de la zona de clivaje entre la didáctica general y la didáctica de la lengua. La alternancia, bueno, ¿muestra el anterior? No, el anterior. Aquí está una breve síntesis de cuáles son las principales teorías lingüísticas que han tomado la relación lenguaje, escritura, conocimiento desde distintas perspectivas. Por razones de tiempo no las voy a comentar, pero sí digo que es muy importante saber que esta evolución de las teorías ha dado origen a lo que nosotros manejamos, a veces sin conciencia clara de cuáles son estas teorías, como modelos de escritura. O sea, estas teorías anteceden a la formulación de un modelo que muchísimas veces, como ocurre con algunos muy difundidos, trabajamos de una manera, podríamos decir, algo instrumental. Entre los modelos de escritura más difundidos que comparten la zona de intersección entre la didáctica general y la didáctica específica, podemos encontrar que la alternancia que se ha producido se inicia a partir de la pérdida hegemónica del estructuralismo como posición teórica clave en el campo de las ciencias sociales, que alrededor de la década de 1970-1980 es reemplazada por perspectivas que proponen modelos de producción escrita básicamente conocidos como lingüísticos o estructurales, porque apuntan fundamentalmente a la organización sintáctica, semántica del texto como producto. Esos modelos están muy difundidos en el nivel medio para la enseñanza de la comprensión y producción de textos escritos, y en el nivel superior a partir de la enorme difusión que tuvo la teoría de Fandí y Kinch en Argentina, teorías que aún en muchísimas propuestas está vigente. Hacia la década de 1980 a los 90 empieza la difusión de los llamados modelos psicolingüísticos, algunos de ellos conocidos también como modelos procesuales, cuyo objetivo central es la reflexión consciente de aquellos procesos cognitivos y lingüísticos que realizamos de manera inconsciente o automática, particularmente cuando hablamos, pero que en el caso de la escritura requieren un dominio muy profundo de ciertas estructuras organizacionales del sistema lingüístico, del sistema de las lenguas. Entre esos modelos se destacan el modelo de Flowery Hayes, Van Dyck y fundamentalmente un modelo que casi todos los educadores conocemos, que es el de Veriter y Scardamaglia. Esa evolución de los modelos psicolingüísticos, que aún está vigente, sobre todo en el nivel superior, evoluciona hacia los llamados modelos socioculturales e interaccionales de producción y comprensión de textos, donde la investigación ya tiene sesgos comunicativos, pragmáticos, interaccionales, y donde los grupos de investigación, entre ellos el grupo Didactex, que es un grupo español,
están produciendo actualmente propuestas de articulación de modelos. Desde una perspectiva también lingüística, pero con una característica cultural diferente, no podemos dejar de considerar las propuestas de los llamados, en general, enfoques semiótico-discursivos, entre los que podemos destacar a los aportes de Roland Barthes, de Kristeva, de Brunner. La particularidad de estos enfoques es que han puesto en evidencia los procesos en los que, al trabajar con lenguaje escrito, particularmente en el caso de la enseñanza de la escritura, hemos ido desarrollando formas de comunicación desde los modelos estructurales descriptivistas y sumamente objetivos hacia el campo de la subjetividad del lenguaje. Un ejemplo muy claro es toda la obra de Roland Barthes. Yo no me quisiera detener mucho en esto para poder mostrarles algunos ejemplos de cómo en la práctica podemos tratar de integrar estos modelos con otras perspectivas, fundamentalmente desde lo que en investigación estamos trabajando en este momento, que son las perspectivas narrativas para investigar, enseñar y producir a partir de las narrativas personales. En tal sentido, me gustaría decir que este es otro hito en los procesos de escritura porque marca nuevamente una elección. Jerome Brunner, ustedes saben que estableció básicamente dos modos de pensamiento textual. Uno paradigmático, vinculado con la argumentación científica, y uno narrativo. Voy a seleccionar un ejemplo de trabajo de escritura con estudiantes de los últimos años de las carreras del profesorado y licenciatura en lengua y literatura, deliberadamente, donde en lugar de pedirles un artículo, un texto explicativo o argumentativo para resumir una teoría, como por ejemplo la sintaxis generativa de Chomsky, les pedimos deliberadamente que escribieran una narración personal tratando de la consigna de escritura era, si la encuentro 2 minutos, la consigna de escritura era escribir una narrativa personal integrando los temas estudiados. Para ello preguntarse cómo y con qué sentido incorporo estas lecturas en mi vida personal y académica. El relato es de una alumna que trata de, no tengo tiempo para leerlo, trata de contar cómo auxilió a su padre, ingeniero de la Universidad Tecnológica, que tenía que escribir un paper para la presentación de un congreso, a partir de haber entendido el papel de la sintaxis en la organización temático-conceptual. Después, si hay tiempo, tengo muchos ejemplos para leerles. Y quisiera cerrar, porque ya me dijeron que me quedaban 5 minutos, contándoles que como parte de estas reflexiones y para mostrar cómo ha sido el tránsito que en las instituciones de nivel superior paulatinamente se ha ido produciendo entre el famoso objetivismo y descriptivismo estructural hasta el mundo de la subjetividad que promueve el lenguaje, no solo como una herramienta del conocimiento, sino como una herramienta metarepresentacional y representacional, nosotros hemos ido produciendo narrativas que subimos inicialmente a un blog que en este modo, que se llama Prisma Didáctico, fue confeccionado por los estudiantes, votado, bueno, todo un proceso democrático de por qué era blog, que es tema de otra ponencia, y no inicialmente una página web, cuáles son los procesos de escritura que están implicados en un blog, por qué no podíamos pasar a una página web sin haber hecho el proceso de secuenciación que necesitábamos desde un blog de escritura como herramienta didáctica, y actualmente ese blog está mudándose al sitio del grupo GIDED. Por lo tanto, van a encontrar que el blog a su vez está organizado en narrativas personales, narrativas de enseñanza y narrativas de investigación, donde subimos todas nuestras producciones académicas. Pero quisiera terminar con
un ejercicio de escritura en la que hicimos deliberadamente en las cátedras de lingüística a partir de la propuesta del maestro Roland Barthes, que dedicó su vida a mostrar el placer de la lectura, el placer de la escritura y el placer del texto. Y en un libro memorable, que es Variaciones sobre la escritura, esgrime sus 10 razones para escribir. A partir de esas 10 razones para escribir, les propusimos a los estudiantes de cátedras multitudinarias que por favor nos contaran qué razones encontraban para escribir. Les voy a leer, por razones de tiempo, una muy breve. Yo escribo porque es un requisito de la sociedad en la que vivo y porque nadie me preguntó si quería, pero tuve que aprender. Escribo porque es la manera más eficaz y segura que encuentro para estudiar, porque congelo mis palabras y así perduran. Escribo porque me gusta volver a pensar lo que había pensado antes. Yo escribo porque puedo derretir lo que congelé y hacer algo nuevo, porque me da placer lo que me pasa cuando escribo y lo que le pasa al que me lee. Escribo porque tal vez alguien me lea y me reconozco allí, me niegue o me discuta. Escribo porque es un diálogo diferido que me obliga a pensar muchas veces lo que voy a poner. Escribo porque me hago cargo de mis palabras y porque me gusta hacer hablar en un mismo lugar a los que escribieron antes que yo. Magíster en docencia universitaria y doctor en didáctica de la matemática. Cuenta con estancias postdoctorales en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada y en la Universidad de Barcelona, España. Es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Villa María en el profesorado de matemática y en la licenciatura en Ciencias de la Educación. También es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, y en el Instituto Nacional de Formación Docente. Es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Educación Matemática. Ha diseñado y coordinado seminarios virtuales y presenciales sobre enseñanza de las ciencias exactas y naturales, dirige tesistas de licenciatura, maestría y doctorado en educación matemática, ha publicado libros y realizado compilaciones. También es autor de capítulos de libros y artículos con referato en revistas nacionales e internacionales. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento. Mónica estuvo retirada con las múltiples funciones y fundamentalmente a ella era el agradecimiento porque me había llamado la atención, a diferencia de otros congresos, que Mónica se encargó así de cada detalle, de comunicarse, cualquier problema que nosotros teníamos, los invitados respondían, los que presentábamos ponencias, y mi agradecimiento a mis 2 hadas madrinas, que las tengo acá al lado, porque con ellas trabajo y forman parte de la organización y por la confianza de haberme invitado para estar con este diálogo acá con ustedes. Bueno, la idea de compartir con ustedes es una experiencia particular que se da dentro del grupo de investigación en el cual nosotros estamos con Mercedes y Sonia. Y en particular es contar un poco, ya ahora desde las didácticas específicas, los pasitos que vamos a recorrer, es un poco qué se hace dentro de la investigación en educación matemática y los programas de posgrados que aparecen fundamentalmente para quienes somos del área, a lo mejor disciplinar, como del área de matemática, y en algún momento queremos hacer algo en el área de educación matemática o de didáctica de la matemática. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y como para reflexionar, un relato de una experiencia particular de una pasantía internacional que nosotros recibimos dentro de la Universidad Nacional de Villa María. Una de las cosas que se nos presentan cuando uno quiere hacer un posgrado, fundamentalmente, imaginémonos que somos matemáticos, salimos de alguna facultad de matemática y uno quiere hacer algo referido a enseñanza de la matemática. Hay muchos caminos de por medio y entonces, más allá de uno sentirse así insignificante, chiquitito, porque no sé por dónde comenzar ni qué elegir, aparecen algunas dificultades para nosotros que no son menores,
que dentro de los programas de posgrados, estas distinciones hay veces entre ciencias y educación en ciencias, y fundamentalmente los de matemática, rápidamente nos confunden. Vos que sos matemático, y uno dice, no, no soy matemático, no sé, yo estoy haciendo una ciencia particular, otra cosa es educación en ciencias. Otra dificultad es pensar entre matemática y educación matemática. Esa es una de las cosas más comunes en las cuales nos confunden. Vos que sos matemático, dices, no, yo no soy matemático, me dedico a educación matemática, estoy enseñando, soy profesor de matemática. El matemático se dedica a otro campo. Entonces, eso también me genera, y nos pasa a veces con nuestros alumnos, que no saben qué hacer cuando deciden una carrera. ¿Qué hago? ¿Hago una maestría en estadística, una maestría en docencia universitaria, una maestría en enseñanza de la ciencia? Y uno dice, pero son todos campos absolutamente distintos. O si hablamos de didáctica general versus didácticas de la matemática, en nuestro país en particular, muchas veces cuando uno quiere hacer una maestría o un doctorado, y yo soy matemático y quiero hacer en enseñanza de la matemática, me termino inscribiendo, ¿dónde? ¿Los tengo en didáctica de la matemática? No los sé tener en didáctica general o en educación. Y como si fuese poco, en todo eso uno dice, yo tengo que hacer investigación en alguna de esas áreas. Entonces así, un paneo muy chiquitito de algunas confusiones rápidas. Por ejemplo, entre matemática y educación matemática. Tomo ese en particular porque es un clásico que nos confunden. Hay veces uno dice, tomemos haciendo así uso y abuso de teoría de conjuntos, digo, para tomarlo ahí en matemática. Hay veces uno dice, claro, la matemática tiene adentro a la educación matemática. Y dice, no, como campo de saber eso no es cierto. El que estudió matemática no va a estudiar enseñanza de la matemática porque no es el campo de estudio del matemático. El matemático no va a estudiar nada de educación matemática. Entonces uno dice, entonces debe ser al revés. La educación matemática está todo y adentro tiene a la matemática como ciencia. Error. Dentro de la enseñanza de la matemática no es objeto de estudio lo que es propio de la matemática. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo estaríamos? Debe ser así, mitad y mitad. No, tampoco es un mitad y mitad, ni tienen cosas en común. Hay muchos modelos, yo tomo uno en particular nada más, que es el modelo de Stinner. Y dice, bueno, si esto es la educación matemática, que se inscribe en un sistema mayor, que es el sistema de educación matemática, donde está la clase de matemática, la formación de profesores, el diseño curricular, esto se viene a alimentar de muchas otras disciplinas. O sea, de matemática, pedagogía, sociología, psicología, lingüística, y así continuaríamos. Y en el seno ahí de todo eso, al mismo tiempo también se genera teoría en educación matemática. Porque a veces cuando uno piensa didáctica de la matemática, la subyuga casi a un saber técnico, como diciendo, es como técnicas de estudio para aprender matemática. Y eso no es cierto. También puedo gestar y se gesta teoría en educación matemática. Y esto también genera una gran dificultad, porque quienes nos dedicamos a didáctica de la matemática, uno tiene que ser un poco todólogo. Hay que saberse de todas esas disciplinas y al mismo tiempo nos interesa que quienes deciden por una carrera de educación matemática tengan presente que no voy a ver solamente matemática. Necesito ver matemática, pedagogía, sociología, psicología, porque si no me voy a ser un profesional en enseñanza de una disciplina particular. Entonces, teniendo esto, vamos a hacer un paneo para después reflexionar sobre la experiencia que les quiero contar. Una mirada a lo que se investiga en didáctica de la matemática y lo miramos a nivel internacional. No voy a tomar algo que yo estuve haciendo, sino un trabajo que toma Jeremy Kilpatrick, que lo refleja en un texto de Sierra, y miremos así cosas que ya nuestros colegas esta mañana en los paneles decían, cosas que se están investigando, solo que yo les quiero poner ahora qué se hace en didáctica de la matemática. Se investiga sobre diferencias en el aprendizaje por sexo, estudio de las ideas y creencias de los profesores, afectividad y matemáticas, estudio de las matemáticas utilizadas fuera del contexto escolar, análisis de errores y análisis de la instrucción. Este es un trabajo que hace Jeremy Kilpatrick de todas las investigaciones a nivel internacional. También se investiga sobre problemas relacionados con el uso de ordenadores y nuevas tecnologías, transición de la aritmética al álgebra, aprendizaje y primera enseñanza del análisis, resolución de problemas y razonamiento espacial, y desaparecieron temas sobre estudios piagetianos y búsqueda de interacciones, aptitudes, tratamientos. Si bien estos son investigaciones en forma grande, que uno podría decir, bueno, pero esto refleja más bien un saber técnico, en muchos de ellos, como están avalados por algún marco teórico particular de la didáctica de la matemática, engrosan esos campos teóricos, el campo teórico de la propia didáctica de la matemática. A título de ejemplo nada más, tomé algunas de los posgrados, de los últimos trabajos que uno tiene acceso en la Universidad Nacional de Villa María, en universidades argentinas,
los últimos trabajos de tesis de maestría y de doctorado. No lean la cita completa, o sea, porque si no ahora uno dice, aparece mucho texto acá. No es solo para ver así a grandes pinceladas qué se está viendo en Argentina en los posgrados, que no tenemos muchos específicos en el área de educación matemática, sino que se inscriben casualmente en posgrados de educación, y el tesista lo que hace es sesgar su investigación. Tenemos algunos, por ejemplo, cosas que se están haciendo. La comprensión que tienen los alumnos referida a números racionales como objeto matemático al terminar la escuela secundaria, o la demostración en la formación del profesorado de matemática, su focalización como objeto de estudio en un marco de lógica y geometría euclidia, algo muy particular, o trabajos como recorrido de un estudio de investigación codisciplinar en la universidad para la enseñanza del cálculo vectorial. Estos son materias muy avanzadas de una carrera. Diseño, implementación y evaluación de un recorrido de estudio e investigación para el último año del nivel secundario y funcionamiento de las dialécticas. O aparecen textos como el infinito en los libros de cálculo en las carreras de ingeniería, autorregulación de los aprendizajes en ingresantes de carreras de ingeniería, propuesta metodológica para la enseñanza y evaluación de actividades con ecuaciones diferenciales ordinarias, esto es en matemática superior, fases de integración de nuevas tecnologías en la formación de profesores de matemática. Refleja un poco lo que uno puede encontrar que se hace a nivel internacional, no estamos muy lejos. Una propuesta didáctica para el tratamiento de los sistemas de ecuaciones lineales a partir de la solución de problemas, estudios didácticos matemáticos de prácticas asociadas a la divisibilidad de números enteros, algo muy particular de escuelas secundarias eso, dificultad de los alumnos en las demostraciones, un estudio y una propuesta de las demostraciones algebraicas. Y así como para terminar, el estudio sobre el uso de los lenguajes natural y simbólico en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática superior, o matemática en el ingreso de las universidades nacionales argentinas, análisis de propuestas de actividades para el aprendizaje. Estas cosas pasan, y una de las, cuando uno empieza, uno dice, cuando buscamos un posgrado en didáctica de la matemática, no lo encontramos en el caso de Argentina, y aparecen, y pongo esta imagen, me gustó porque aparecen así caminos que se me desdibujan, porque quiero hacer algo, pero el doctorado que encuentro es en ciencias formales, y puede ser que me lo acepten yo, porque muchos de los doctorados tienen cosas muy particulares, pero tienen... receptan cualquier cosa, digo así, cualquier cosa en el buen sentido, o sea, cualquier formación puedo hacerlo, pero no exactamente con los objetivos de lo que yo quiero hacer. Y muchas veces, en el caso nuestro en Argentina, o al menos en educación matemática, uno cuando ingresa a uno de los doctorados o de las maestrías, más o menos debe tener claro qué quiere investigar, porque muchos de ellos exigen que uno ya tenga el proyecto hecho, y generalmente la gente que está haciendo los posgrados están ya inscritos en grupos de investigación, así que más o menos ya sabe qué es lo que quieren hacer. Una de las dificultades que se presentan, hay veces, y ahí es donde va a estar nuestro relato de experiencia, hay veces cuando uno empieza a mirar cosas entre el estado del arte y marco teórico. A veces tengo la idea general, y cuando empezamos a mirarlo desde las didácticas específicas, una cosa es el estado del arte, lo que se está haciendo, y yo podría, a través del estado del arte, armarme mi marco teórico, y voy generando mi marco teórico. Pero en el caso de la didáctica de la matemática hay muchos marcos teóricos que ya están determinados. Entonces una cosa es el estado del arte, lo que se hizo al respecto, y otra es el marco teórico que yo vaya a elegir. Lo único que tendría que ser precavido, y esto es una mirada también personal, es que los marcos teóricos que yo vaya a elegir en didáctica de la matemática me condicionan la lente con la cual yo voy a ver algo. O sea, entonces, hay veces yo me pongo una lente, un determinado marco teórico, entonces tengo que pensar, uso otra imagen que a mí me gustó ahí como metáfora, ¿qué es lo que quiero ver? ¿No? Entonces, porque uno puede decir, quiero ver el profesor, y eso es una realidad. La imagen que el profesor le refleja a los alumnos es otra realidad. La imagen que el profesor deja en la institución desde su desarrollo profesional es otra cosa. ¿Qué quiero ver de todo eso? Entonces, estos marcos teóricos uno debe ser precavido. Título de ejemplo, si uno dice, ¿qué marcos teóricos? Y voy a decir marcos teóricos y metodológicos que tenemos en didáctica de la matemática, como hacer así un paneo. En el caso de matemática, muchos de los marcos teóricos y metodológicos no solo me dicen qué es lo que tengo que observar, sino me dicen cómo lo tengo que observar, y me da las herramientas. Entonces, a veces es cómodo para quien uno quiere hacer una investigación, porque me pongo la lente, me dice qué tengo que ver, y entonces no tengo que estar justificando algunos marcos teóricos, pero tiene una peligrosidad en ese caso. Miremos, por ejemplo, qué hay, solo a modo de títulos nada más. O me quedo con la escuela francesa
y tengo teoría de situaciones didáctica de Brousseau, teoría antropológica didáctica de Chevalier, ingeniería didáctica de Artig, o tengo enfoque socioconstructivismo de Polernes, o tengo enfoque ontológico semiótico de Godino y colaboradores, o tengo la etnomatemática de Ubiratán de Ambrosio, que esto viene desde Brasil, o educación matemática realista de Freudenthal, que esto viene desde Alemania, o educación matemática crítica de Skougmos, que es un danés, o tengo la socioepistemología de Cantoral y Farfán, que viene de México, o tengo la escuela anglosajona de Polya y Schoenfeld, que viene de Estados Unidos, o tengo el constructivismo radical, y así podemos seguir y seguir, y cada uno tiene su lente particular de cómo yo podría mirar algo cuando quiero hacer investigaciones en una didáctica específica. Bueno, entonces eso era el marco general. Ahora les cuento así un relato de experiencia, y en el relato de experiencia lo que quiero hacer es este diálogo que uno tiene entre la didáctica general y las didácticas específicas. Este año en particular nosotros recibimos pasantes. Tuvimos el gusto de recibir una pasante internacional que estaba en esta condición, una profesora que era de matemática que se inscribe en un doctorado en educación, y entonces viene en esta pasantía internacional. La idea, esto viene de la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia. Entonces cuando viene la profesora Liliana, cuando uno le pregunta qué es lo que quiero investigar, ella sabía que quería investigar porque estaba en un grupo particular y decía, lo que a mí me interesa son las prácticas de evaluación. Y en particular lo que me interesa es qué evalúa, cómo evalúa, quién evalúa, con qué criterios lo hace el profesor, con cuáles instrumentos y para qué lo hace. O sea, esas eran las preguntas así básicas. Cuando empezamos a mirar, decía, a ver, ¿qué es lo que sabes y cuál es tu marco teórico? Sabía mucho. Digo, ¿por qué sabía mucho? Estaba haciendo un doctorado en educación, sabía de evaluación, y lo digo con buena onda, o sea, sabía muchísimo, desde evaluaciones institucionales, de procesos, de esto, lo que pasaba en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, porque tenía así muchísima literatura. Entonces uno dice, bueno, pero lo tenemos que bajar esto, empezar a mirarlo en matemática, porque ella se sentía así como el hombrecito chiquitito, entre tanto, decía, ¿cómo miro ahora las prácticas en matemática? Bueno, empezamos a mirar cosas de allí que a vos te gustaron de la didáctica general. Y dice, a mí me gustó todos los textos a mí me llamó mucho la atención, yo vi todo lo que era de Ausubel, y particularmente todo lo que era este aprendizaje significativo que tenía de allí. Y tenía los textos, ella tiene una afinidad con textos aquí en Argentina porque tiene su hermana que está estudiando aquí, entonces tenía todas las categorías en el texto de evaluación significativa de nuestras colegas acá en Argentina y todos los textos de Camiglioni. Uno dice, bárbaro, ya tenemos cosas, ahora tenemos ahí con qué partir. Pero esto vamos a tener que dialogar un poco con la didáctica específica, porque si no se nos va a quedar tremendamente grande. Entonces tenemos un primer diálogo ahí con la didáctica general y la didáctica específica. Tenés todo esto, estas categorías, pero ahora las vamos a intentar operativizar. Y en ese diálogo uno decía, bueno, tenemos algunos marcos, porque a ella le interesaba los sistemas de creencia que tenían los profesores, esto lo sacaba de la didáctica general, la creencia acerca de lo que es evaluar, la concepción de la disciplina, y estos en didáctica de la matemática hay cosas que ya están desarrolladas. Esto no es para leer, ¿eh? Esto es de un modelo así genérico, son imágenes nada más. Uno puede tener el modelo, el MKT, que es del grupo de Deborah Boll y colaboradoras de la Universidad de Michigan, conocimiento matemático y conocimiento didáctico de contenido. Y hay subcategorías, el profesor conocimiento de los temas, el conocimiento de la estructura de la matemática, conocimiento de la práctica matemática, conocimiento acerca de la enseñanza, conocimiento de las características del aprendizaje de esa enseñanza, conocimiento del currículum y el sistema de creencia. Y esto ya está desarrollado y tiene todos sus indicadores, como para empezar a mirar cómo puedo recuperar toda esta red en los profesores. Ya teníamos algo entonces. Otra cosa que teníamos en un segundo diálogo, decíamos, bueno, ya tenemos un poco cómo mirar este sistema de creencias que a vos te interesa de los profesores. Yo estoy en el grupo de configuraciones didácticas en Argentina, entonces nosotros trabajamos con vimos clases a través de configuraciones didácticas con todo el trabajo de Edith Lidwin. Decía, qué interesante todo lo que se plantea desde la didáctica general, las configuraciones de clases, y qué bueno sería poder hacer esto, configuraciones, pero ahora de las evaluaciones. Solamente que las evaluaciones, ¿dónde? En matemática. Bueno, hagamos otro diálogo entonces entre la didáctica general, que lo sacábamos de estas configuraciones, con la didáctica de la matemática. ¿Qué desarrollos teníamos? Hay un marco teórico particular de la didáctica de la matemática, que es enfoque ontológico semiótico, y parte así de tres enfoques grandes. Teoría de los significados sistémicos, teoría de las funciones semióticas, y la última que a nosotros nos interesaba, teoría de las configuraciones didácticas. Entonces esto es
cómo puedo mirar una configuración didáctica ahora en matemática en particular. Esto es, en el caso de, como para entender algunas cosas ahí de matemática, hace una distinción entre lo que hace el profesor, lo institucional, y lo que hace el alumno. Yo puedo mirar cuando planifico un contenido, por ejemplo, el referencial que yo tengo cuando voy a plantearlo en la clase, lo que el profesor pretende, lo que el profesor va a implementar, lo que el profesor va a evaluar, lo que el alumno logra, lo que el alumno declara y lo que el alumno efectivamente logró en ese trasfondo de las prácticas. Y tengo todas herramientas como para mirar cómo se articula esto. En particular, en matemática, eso tiene un nombre, porque uno dice la actividad está centrada en la resolución de problemas en matemática, y uno pone en juego propiedades, procedimientos, argumentos, y la forma en que se articulan todo esto que juega en una actividad matemática, en la didáctica de la matemática nosotros lo llamamos configuraciones. Epistémica, si está en la propia matemática; instruccional, si la pone en juego el profesor; o cognitiva, si la pone en juego un alumno. Y esta dinámica entre estas configuraciones me dice algo de cómo se configuran estas clases. Entonces esto, desde la didáctica general, que teníamos la idea de configuraciones, podíamos ahora bajarlo y mirarlo desde la didáctica de la matemática propiamente. Un cuarto diálogo que nosotros habíamos estado trabajando en la Universidad Nacional de Villa María era la importancia que tienen los cuadernos de clases. Y todo esto lo sacábamos de la didáctica general, toda la importancia que le da Wirtz cuando hace todos los trabajos de los cuadernos. Pero uno dice, bueno, tomemos esto que nos está dando la didáctica general, que nos está diciendo la relevancia que tiene el cuaderno de clase, donde el alumno está reflejando con letra propia lo que dice el profesor, porque no es que a veces es la letra propio del alumno, es el profesor el que está marcando un determinado ritmo y le hace escribir una clase. Lo miremos ahora en un diálogo con la didáctica de la matemática. Entonces, ¿cómo operativizamos eso? Y ahí entonces hay algunas ideas de constructos. Esos constructos ni siquiera vale la pena ni entender esas gráficas. Para nosotros son las configuraciones epistémicas y las configuraciones cognitivas. ¿Cómo se mueve? Puedo ver cómo se mueve en una carpeta o en una clase, cómo se va moviendo, y puedo darme cuenta dónde está el desarrollo de la actividad matemática, centrada en el profesor, centrado en el alumno, qué es lo que le pide, algo previo, algo emergente, algo relación. Entonces uno puede hacer esquemas y darse cuenta de ese tipo de configuraciones. Ya teniendo todo esto, uno lo puede analizar que uno lo saca entre la didáctica general y la didáctica específicas. Esto lo puedo ver fases interaccionales, afectivas, cognitivas, epistémicas, ecológicas y mediacionales, y tengo indicadores, y lo puedo ver en diferentes niveles, desde prácticas, configuraciones, trayectorias, normas e idoneidad. Entonces ya teníamos entre estos diálogos entre la didáctica general y la didáctica específica para reformular nuestro proyecto. Ya estoy terminando, si no me retan. Era analizar y caracterizar las configuraciones de las prácticas evaluativas de los profesores de matemática en la escuela secundaria. Y teníamos un poco de idea de qué hacer. Entonces, uno había que mirar las concepciones y las creencias, ya teníamos algunos marcos de la didáctica general y de la didáctica específica. Queríamos ver las prácticas de enseñanza y fueron fundamentalmente evaluativas, con algunas de las categorías de la didáctica general y con algunas muy específicas de la didáctica de la matemática. Analizábamos la idea de configuración, tomábamos algunas herramientas de la didáctica específica. Mirábamos luego los instrumentos de evaluación, que los tenemos muchos de ellos descritos en la didáctica general, pero le ponemos la particularidad de la didáctica específica. Mirábamos los cuadernos de clases por la relevancia que le estaba dando Wirtz desde la didáctica general, pero con herramientas de la didáctica específica de cómo verlos. Hacíamos entrevistas como para ver cómo se relacionaban estos, mirábamos las clases, y lo que miramos es no dejamos de ver la escuela y las normas todas que están presentes. Entonces, a modo de reflexiones, creo que sí es posible este diálogo entre la didáctica general y la didáctica específica, fundamentalmente con estas construcciones a veces de proyectos de tesis doctoral. Lo que sí amerita de que sean conscientes, hay veces, los directores de esta dialéctica y de este diálogo que existen, o sea, de saber que si a lo mejor soy como director, un didacta general, y el proyecto es algo muy particular de las didácticas específicas, debo ser abierto para ese diálogo, porque si no me puedo quedar con explicaciones vagas y superfluas a problemas que son muy específicos de una didáctica particular. Pero obviamente que para mí el diálogo es posible y sumamente enriquecedor. Bueno, Ana Lía de Longhi, doctora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Córdoba y profesora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es de grado universitario en Didáctica y desde 1997
en posgrado, maestrías y doctorados nacionales e internacionales en temas de didáctica de las ciencias, interacción discursiva y construcción del conocimiento, metodología de la investigación. De manera sostenida, desde 1980 ha participado y dirigido proyectos de investigación e innovación educativa en ciencias, particularmente las temáticas de análisis de la interacción discursiva, la construcción del conocimiento y la formación docente. Ha publicado más de 50 artículos y 15 libros y o capítulos de libros. Además, ha presentado más de 120 ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido hasta el momento 20 tesis de maestrías y doctorados. Fue directora de la Maestría en Educación en Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y editora de la revista En Educación en Biología. Ha ejercido numerosas actividades de evaluación, asesoría y consultoría para organismos públicos de educación y ciencias. Bueno, soy casada, tengo 2 hijos y me encanta ser ama de casa. Bueno, voy a comenzar mi presentación mostrándoles el lugar donde trabajo, el que conoce la Universidad Nacional de Córdoba, la manzana jesuítica, la ventana que está abajo, del lado izquierdo de ustedes, mi oficina. Ahí está didáctica. Las materias del profesorado las damos allí y la investigación la hacemos en Ciudad Universitaria. Bueno, como esto lo pasó, ya me presentaron, en qué cátedras estoy, formo parte de un departamento, el Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, donde están todas las materias pedagógicas del profesorado de biología. A su vez damos materias de didáctica universitaria para geólogos, ingenieros y biólogos, y a su vez desarrollamos la maestría en Educación en Ciencias y estamos ahora participando del armado de un doctorado en Educación en Ciencias, que incluye la matemática. En este departamento tenemos varias líneas de investigación. La que está en rosita, análisis de la interacción discursiva, es la que yo dirijo, pero hay otras que trabajan en competencias de pensamiento científico, alfabetización científica, hay otras que se dedican a problemas de lectura y escritura en la universidad y en TIC. Hay 2 grupos de investigación que los pueden encontrar en páginas de la facultad. Uno es el nuestro, que se llama Comunicare, y otro es EduCeba. También hacemos, paralelo a esto, innovación y formación en estrategias como la indagación dialógica problematizadora, la IDP, LAB, laboratorio, aprendizaje basado en problemas y TIC. Como extensión me gusta incluirlo también porque también hacemos tareas de extensión en relación a esto. En mi caso particular trabajo con una fundación para educación sexual y violencia de género a través de una estrategia que se llama Educación entre Pares, que tiene que ver con la comunicación justamente, y también trabajo en este momento por un convenio con UPC, la Unión de Educadores, con el Museo de Paleontología, usando el museo como un espacio didáctico para aprender a leer y escribir. Bueno, voy a retomar en las 2 primeras láminas la charla del año pasado para quien me haya escuchado y para concatenar con eso lo que sigue. Yo me posiciono en una idea de que el conocimiento didáctico implica una mirada reflexiva desde la teoría y desde hacia afuera de ella, que tiene una perspectiva de carácter evolutivo, es decir, podemos hablar de la didáctica como una hipótesis, la formación didáctica como una hipótesis de progresión, porque incluye no solo la formación inicial y continua, sino también la experiencia que vamos acumulando y a lo largo del tiempo. El problema comunicacional en didáctica lo ubicamos desde la teoría de situaciones, una de las tantas que nombró nuestro compañero. Nosotros lo hemos adaptado un poco para la enseñanza de la biología, y podemos decir que la comunicación, si bien es el nexo de interacción entre el docente y el alumno, de forma oral, escrito, gestual, es lo que tienen en la línea inferior y que tiene que ver con el contexto lingüístico de la clase, hay otros 2 contextos que interactúan en estas situaciones. Uno es el contexto mental del docente y del alumno, y el otro el contexto situacional, social, cultural, referido a los grupos y a las historias personales. A su vez, entender que la comunicación es el último paso de la transposición didáctica, es donde se termina de concretar. Si nos preguntamos qué dice la didáctica de las ciencias de la interacción comunicativa y si hay formas más adecuadas de hacerla, si hay alguna que provoca mejores aprendizajes y qué saberes docentes requiero. Bueno, en primer lugar debemos entender que la interacción comunicativa que ocurre en el aula resulta en el nexo entre lo que planifico y lo que el alumno termina aprendiendo. Tanto en los fundamentos teóricos de la didáctica como en las líneas de investigación, la interacción comunicativa es estudiada en relación, en nuestro caso, en las didácticas especiales, en relación a lo que
incide o no en la construcción del conocimiento científico en nuestro caso. ¿Por qué es esto? Porque aprender a hablar ciencias es lo que permite construir el conocimiento científico. Porque el lenguaje particularmente no solo sirve para representar y comunicar los significados dados, sino también es un instrumento para negociar y desarrollar el propio sistema de significados. De allí la importancia que le damos al hablar ciencias en el aula desde la perspectiva didáctica. La gran pregunta didáctica, y que la planteó en los años 90 Seguer, es ¿cómo hace el docente para transformar un contenido cualquiera de ciencias, célula, interacción, lo que fuere, en un proceso de interacción? ¿Y cómo hacen los alumnos para construir el conocimiento en sus mentes desde ese proceso de interacción? Esta es la gran pregunta didáctica. Lo que voy a hacer es dar 4 respuestas a mi modo posibles a esa pregunta. La primera respuesta tiene que ver con que hay diferentes modelos didácticos y la comunicación juega roles distintos en cada uno de ellos. Si hablamos del conductismo, el profesor es un transmisor de mensajes cuidadosamente estructurados y habla mucho su disciplina. Lo estoy diciendo de forma muy simple. Luego está el profesor animador, el facilitador de los procesos grupales, hasta llegar a la actualidad, donde hemos investigado bastante sobre esta área y vemos que lo que hace falta es tener en las aulas mensajes bien construidos, compartidos y contextualizados en torno al campo epistemológico del contenido, de la experiencia personal y de los saberes previos. Entonces, una de las demandas esenciales es la necesidad de otorgarle circularidad al proceso comunicacional en el aula. Considerar el carácter funcional que tiene el contenido, es decir, que es algo que está en construcción permanente, que los roles de emisores y receptores son intercambiables y la capacidad que debe tener el docente para generar un ambiente favorable para el aprendizaje. Voy a pasar de largo algunas. La segunda posible respuesta tiene que ver con el estilo comunicacional del docente, cosa que también estamos investigando en nuestro grupo. Es decir, la capacidad dialógica, su actitud de aceptación y acogida, su madurez vocacional, su capacidad de relación, haciendo uso de todos los elementos del ambiente generadores de mensajes educativos, porque no solo es la palabra, es el gesto, es lo que escribo, es cómo me muevo. Por otro lado, también pensar en lo que dicen 2 autores de Estados Unidos, la necesidad de implementar lo que se llama una interpretación generosa. ¿Qué quiere decir eso? Asignarle coherencia y sentido de verdad a lo que el otro dice para poder interactuar con el otro. Por último, establecer tipos de comunicación en función de los ciclos de actividad según el carácter de contenido y las formas de participación. En definitiva, de lo que se trata es, en el estilo comunicacional, ir considerando en forma paralela que interactúan 2 lógicas en el aula: la lógica del contenido y la lógica de la interacción que se establece entre las personas que están en el aula. De esa forma, la interacción discursiva varía según el contexto didáctico y a su vez actúa sobre los participantes a medida que ocurre. Esto es lo lindo del análisis del discurso. Genera cosas que modifican la situación en sí. Entonces puede evolucionar de distintas maneras. Puede evolucionar hacia la construcción de significados compartidos, en el mejor de los casos, o también puede construir otras situaciones, por ejemplo, las de incomprensión, las de malentendido o las de las construcciones diferentes, que cada chico termina entendiendo una cosa distinta de lo que se está hablando. Entonces, los contextos de aula y analizados desde la perspectiva comunicacional nos permiten ver estas evoluciones. La tercera respuesta tiene que ver con hablar ciencias, la necesidad de construir con palabras los significados de la experiencia y apropiarse de lo que Lemke llama el patrón temático, es decir, las relaciones de significados con una lógica particular. A su vez, apropiarse de lo que son los recursos discursivos, es decir, maneras de hablas propias de la disciplina, como es el argumentar en nuestro caso, debatir, explicar, comparar, justificar, desarrollar lo que San Martín llama habilidades cognitivo-lingüísticas. Puestas en un texto de ellas se verían de esta manera. O sea, las personas desarrollamos habilidades cognitivas
particulares, como analizar, comparar, clasificar, identificar, entre otras, que posibilitan formas de habla, donde aparecen esas habilidades como el describir, definir, resumir, explicar, justificar. Pero a su vez, también esas habilidades pueden estar presentes en tipos de textos, como dijo nuestra compañera, en las producciones orales y escritas principalmente que le podemos pedir a los alumnos, la descripción, la explicación, la argumentación. Es decir, que toda actividad didáctica, ya sea en forma de texto o en forma de oralidad, activa habilidades cognitivas que se expresan en la lengua. De allí la importancia de la comunicación en el aula, más en cuanto a las habilidades propias de cada disciplina en particular. La cuarta respuesta que daría es que son variados los momentos de la clase donde esta interacción discursiva es la protagonista y son muchas las funciones didácticas que pueden cumplir. Desde esta perspectiva nosotros hemos encontrado en nuestros trabajos de investigación que se pueden conformar distintos tipos de circuitos, es decir, distintas formas de hacer circular el conocimiento en el aula. Los clásicos, ya analizados por muchas investigaciones y que se ha visto que son un obstáculo en la enseñanza, que son los IRF, las iniciaciones, respuestas, feedback con intención evaluativa, el docente pregunta, el alumno le contesta y el docente le dice está bien o está mal, terminó el ciclo de indagación del contenido y pasemos a preguntarte otra cosa, por ejemplo. O los más guiados, más participativos hasta llegar a los constructivos. Ya les voy a mostrar esquemitas. Todos estos tipos de formas de circular el conocimiento en el aula se podrían describir a partir analizando los tipos de intervenciones, las secuencias que ellas tienen, las formas de participación de las personas que están en el aula y las formas en que se va legitimando el contenido. Es decir, esas formas que tiene el docente de decir esto es lo que tenés que aprender. Hemos encontrado circuitos como las clases expositivas clásicas, donde el docente inicia e impone un saber al alumno, circuitos un poco más amplios que le llamamos de diálogo controlado, donde el docente inicia, solicita un saber al alumno, el alumno responde, el docente abre un juicio, dice, o enriquece o repregunta, pero siempre cierra él, legitima él lo que se debe aprender, hasta llegar a circuitos que los hemos provocado en una estrategia que nosotros planificamos y promovemos, que es la indagación dialógica problematizadora, donde presentamos situaciones problemáticas y esto genera que el grupo participe con variedad de respuestas y se llega a la respuesta definitiva por consenso, lo cual le hace dar al contenido muchas vueltas en el aula hasta que es redefinido y resignificado por todos los alumnos, por todos los que participan, mejor dicho. Entonces, si vuelvo al origen de la pregunta que planteé, cómo hace el docente para transformar el contenido en interacción y cómo hace el alumno para construir el conocimiento desde esa interacción, podemos decir que depende del modelo didáctico, del estilo docente, de la forma de hablar la ciencia y de la función didáctica que le asignó a la comunicación. Entonces, para didáctica, esto de estudiar la interacción comunicativa docente-alumno, alumno-alumno, es un elemento que debería formar parte del diseño, por eso está en la didáctica general y también en la especial, de la práctica y también de la investigación. ¿Por qué del diseño? Porque debo prever el tratamiento lingüístico de la clase, debo prever las interacciones fundamentales que voy a esperar que surjan. Voy a tener que pensar de antemano los momentos de legitimación y cierres parciales del contenido y, por supuesto, prever qué habilidades lingüístico-cognitivas y tipos de texto vamos a querer construir en la clase. En la práctica, ¿por qué está presente? Y porque se genera siempre un tipo de discurso y una forma de circularidad del mensaje que tiene una inmediatez que depende de la forma en que participen los alumnos, porque tiene niveles de realización y de complejidad las actividades, porque hay variadas formas de legitimaciones o de formas de evaluar lo que va surgiendo del contenido y de hacer un seguimiento del aprendizaje, porque hay procesos metacognitivos que debo poner en juego para revisar mis formas de habla y mis formas de escribir también, y porque hay situaciones particulares que me van a generar hablar las ciencias. En el marco de la investigación, la comunicación es esencialmente un indicador de numerosas problemáticas. Como verán, tanto Mercedes como todos los panelistas han tomado esto del diálogo como un elemento, el discurso como un elemento, como indicador de lo que sucede en el aula.
Particularmente, el discurso, me gusta aclarar esto, es algo totalmente dinámico porque cada episodio de clase es una interacción singular, particular para el grupo en ese momento. Analizarlo implica tener en cuenta una doble perspectiva, y esto lo sacamos de la biología realmente porque es un análisis ecológico el que implica el discurso, en el sentido que necesitamos hacer un corte sincrónico, verlo en un momento dado, como ocurre en los individuos en determinada institución y grupo social, pero también es importante verlo diacrónicamente a lo largo del tiempo, como se va modificando. Finalmente, ¿cómo voy con el tiempo? Bueno, entonces ahora les cuento quiénes somos. Comunicare, tenemos varias líneas de investigación basados en todo este marco que fui diciendo muy rápidamente. Estamos estudiando en este momento las competencias comunicativas de los docentes. Estamos compilando cuáles son las problemáticas que tienen los docentes a nivel de interacción discursiva en sus aulas, siempre de ciencias. Estoy hablando de biología, física, química, ciencias experimentales. Y para poder determinar qué contenidos de esto poder incluirlos en lo que es la formación docente. Por otro lado, con otro grupo estamos haciendo lo que es análisis de consignas escritas, principalmente de química, y todos los problemas que trae la lectura de la consigna en química, que es un área bastante dura. Por otro, estamos tratando de relacionar los distintos niveles de discurso, el discurso científico y el discurso de los textos, con la transposición que ocurre en algunos contenidos disciplinares, particularmente el de biodiversidad, estamos en ese. Otra tesis está relacionada con lo que es el análisis del patrón temático, que es el registro de cómo se habla de lo mismo a lo largo de todo el secundario, particularmente de célula, y cómo va cambiando las relaciones de significado. Bueno, hemos encontrado que no cambia, se habla siempre de lo mismo en cada año, y cada año se empieza membrana plasmática, núcleo, siempre lo mismo. O sea, partimos de la hipótesis de que había una complejidad creciente, y el patrón temático se enriquece muy poquito de un profesor a otro, de un año para otro. Es triste, pero esto estamos observando. Por otro lado, estamos viendo ya en aulas universitarias, en FAMAS particularmente, la resolución de problemas de física y cómo los contextos de actividad generan determinados discursos en el aula. Y por último, estamos probando la estrategia esta de IDP, para Educación para la Salud, por un convenio que tenemos con San Pablo, con el CEDES, porque en Brasil a los médicos les exigen formación didáctica. Entonces nosotros hemos entrado con esta estrategia y nos está dando muy buenos resultados, principalmente con los médicos de familia. Esto de poder dialogar, es una didáctica, como habló esta mañana Camilioni, en este caso ya nos estamos separando de las didácticas de formación docente para dedicarnos a lo que es una didáctica profesional. Estamos incursionando en eso. Me quedan 2 minutitos. Esto, lo último que digo. Mi pregunta es si podemos hablar entonces de la necesidad de incorporar un nuevo saber docente, y yo creo que más que hablar de un nuevo saber docente, tenemos que recuperar un saber que desde siempre estuvo en la profesión docente, que es comunicarse bien. Gil Pérez hablaba de que los saberes docentes eran conocer la materia, enseñar, conocer y cuestionar el pensamiento espontáneo, adquirir conocimiento teórico sobre el aprendizaje, realizar crítica a la enseñanza habitual, saber preparar actividades, saber evaluar, utilizar la investigación e innovación. Nosotros lo que creemos que hay que agregarle eso, la capacidad comunicacional y dialógica como un proceso mediador de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Yo diría aprender a pensar que le estamos hablando a otro y una ciencia en particular. Bueno, nos tocó disfrutar de nuestros invitados y ahora nos toca a una profesora de la casa, Viviana Zenó, didáctica de las Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Luján desde 1989, miembro del equipo técnico de Ciencias Sociales de la Gerencia Operativa de Currículum del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2003, autora de libros de texto para distintos niveles educativos, de materiales curriculares y didácticos, y de artículos científicos sobre temáticas relacionadas con la didáctica de la geografía, la educación ambiental y la formación docente. Profesora invitada para dictar cursos de actualización docente en distintas jurisdicciones del país,
Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis. Profesora invitada en la Universidad de la República de Uruguay y Autónoma de Barcelona para dictar seminarios y cursos de posgrado en temáticas relacionadas con la didáctica de la geografía, la formación docente y la educación ambiental. Consultora en el proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educación en el Perú, Ministerio de Educación del Perú. Supervisora de contenidos especializados en educación ambiental, de actividades educativas y de formación docente a desarrollarse a través del campus virtual de AISA desde el 2014. Bueno, buenas noches, estamos quedando pocos, estamos todos muy cansados. Quiero agradecer particularmente a Mónica todo el esfuerzo que hizo para la organización de esta actividad y bueno, y por compartir este panel que bueno, no conocía a estos colegas que se dedican también al campo de las didácticas y de las didácticas específicas puntualmente. Bueno, lo que yo voy a presentar es una experiencia de formación del profesorado de geografía de esta casa y un dispositivo de formación que se hace en el último año de la carrera, en el primer cuatrimestre. Es un profesorado de 5 años y en el último, o sea, en el quinto año, en el primer cuatrimestre, hemos incluido una asignatura. No, a ver. Ahí está. Quiero plantear un poco el contexto de esta asignatura. Entre los años 2002 y 2006 yo fui coordinadora del profesorado en geografía de esta casa y teníamos un problema de cantidad de horas por ser un profesorado universitario. El desafío fue incluir nuevas asignaturas para cumplir con la carga horaria que se estipulaba desde el Ministerio de Educación de la Nación, o bien hacer algunas adecuaciones. Bueno, en la comisión de plan de estudios, porque en esta universidad cada carrera tiene una comisión de plan de estudios donde se trabaja en torno a ese plan de estudios, hay modificaciones, avances, evaluaciones. Desde esa comisión de plan de estudios, integrada por profesores, auxiliares y estudiantes, decidimos hacer una revisión del plan de estudio de todo el profesorado. Y en ese proceso de revisión decidimos, revisar el perfil y las incumbencias del título. Entonces, me interesa leer solamente este párrafo porque es lo que dio pie a la inclusión de una asignatura que está a mi cargo. En el perfil dice que el futuro profesor de geografía va a estar en condiciones de investigar y evaluar con criterios fundamentados teóricamente las prácticas de enseñanza de la disciplina, propias y ajenas, de aula e institucionales, como metodología fundamental para la propia formación permanente y transformadora. Se espera que pueda asesorar instituciones en cuestiones relacionadas con la enseñanza y la formación en geografía, integrar y o coordinar equipos técnicos, organizar y conducir instancias de actualización y participar en la elaboración de diferentes materiales curriculares y escolares específicos de la materia. Es decir, que este nuevo perfil, esta nueva incumbencia del título de profesor de geografía estaba pidiendo que este futuro docente, además de ser un buen docente de aula, tuviera una formación que lo habilitara a cumplir con estos nuevos roles. No. Ahí va. Entonces, estos nuevos roles implicaban unos saberes profesionales específicos que no necesariamente tenían que desarrollarse dentro del aula, sino que podían desarrollarse fuera del aula y en algunos casos también fuera de la escuela. Entonces incluimos en el plan de estudio una asignatura que se denomina Investigación Educativa en Geografía y Práctica Profesional. Acá quiero hacer un paréntesis y quiero comentarles que bueno, también la inclusión de esta asignatura tiene que ver con mi experiencia personal y no solamente exclusiva, sino de un grupo de colegas que durante la década de los 90, con la primera reforma educativa, nos hicimos cargo de nuevos desafíos vinculados con la enseñanza de la geografía, creo que también ha sucedido con la enseñanza de la historia, de la matemática, de la biología, que tenía que ver con ese desafío de actualizar a los docentes, escribir nuevos libros de texto, participar en la formulación de diseños curriculares, es decir, una cantidad de desafíos profesionales para los cuales no estábamos capacitados y jamás habíamos tenido formación.
Por eso es que muchos de nosotros, como acá comentaba el colega de matemática, venimos de una formación disciplinar, pero tuvimos que incursionar en este campo de la educación, vinculado particularmente con la didáctica específica, donde nos permite anclar conocimientos que tienen que ver con el campo educativo, pero en un campo disciplinar específico. Ahora bien, en el caso nuestro, o en mi caso, y como testimonio de un grupo mayor, lo fuimos aprendiendo en la marcha, es decir, teniendo encargos profesionales para los cuales, insisto, no teníamos formación. Entonces nos pareció oportuno que, aprovechando ese contexto de reforma curricular, incluyéramos al menos una asignatura que les permitiera a los alumnos empezar a pensar o tener mínimas experiencias que tuvieran que ver con este campo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos centrales de esta asignatura? Introducir a los futuros docentes en algunas prácticas profesionales vinculadas con el campo educativo y la enseñanza de la disciplina que desarrollan en otros ámbitos, que pueden ser públicos, que también pueden ser privados. Y también ofrecerles una experiencia de investigación educativa en el campo de la didáctica específica, es decir, en el campo de la geografía. ¿Era para abajo? Sí. Bueno, ¿cómo pensé la asignatura? Obviamente era la primera experiencia, iba a estar a mi cargo, yo en simultáneo estaba cursando el doctorado y en simultáneo estaba trabajando en la dirección de currículum del gobierno de la ciudad y en estos ámbitos estaba trabajando en la producción de materiales. La producción de materiales educativos venía a cumplir una demanda del sistema en un contexto de reforma educativa. Es decir, si en el colectivo escolar hay un docente que se especializa o que es fanático en la recopilación de materiales, son los profesores de geografía. No solamente nos interesan los mapas, sino que también nos interesan todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, el periódico, es decir, un abanico bastante extenso y variado de materiales. Ahora bien, mi observación era que hay mucho énfasis y mucha preocupación en la búsqueda de nuevos materiales y básicamente materiales innovadores y llamativos para los estudiantes, pero que sin embargo la propuesta didáctica era realmente la misma. Daba lo mismo que fuera un libro de texto, que si fuera un video súper motivador, porque las preguntas iban a ser prácticamente las mismas. Entonces, el lugar que ocupan los materiales educativos en general y los curriculares en particular en las clases de geografía es uno de mis temas así centrales de preocupación, de tesis y demás. Y también de los temas de investigación que tenemos el equipo de esta universidad. Entonces, como primera experiencia, y en esta asignatura hace apenas 3 años que la estoy dando, entonces, por supuesto, elegí como tema organizador de esta asignatura el tema de los materiales en las clases de geografía. Cómo se producen, cómo los seleccionan los docentes y de qué manera los usan. Pero también, y atendiendo a un proyecto de voluntariado universitario, para el cual hicimos una producción de material, una página web, para que los docentes de la asignatura enseñen temáticas ambientales. Esa página web también significó la producción de un material y ese material también un desafío didáctico porque implica el uso de una fuente de información alternativa, no muy frecuente, y además que incluyera el uso de las TIC. Es decir, que se combinaban varias cosas. Entonces, los ejes seleccionados en distintos años para esta asignatura fueron los materiales y también la inclusión de las TIC en las clases de geografía. Los estudiantes, de manera grupal, solamente en un año hicieron trabajos individuales porque eran muy poquititos. Piensen que es el último año de un profesorado que no tiene una masa de alumnos muy importante. El año que más alumnos tuvimos fue... hace 2 años tuvimos 12 alumnos, si no, siempre tenemos menos. Los estudiantes, de manera grupal, definen un subeje de indagación. El año pasado, atendiendo a esto de la práctica profesional, les dijimos que tenían 2 alternativas para hacer el trabajo. Podía ser una investigación educativa, podía ser la producción de un contenido para esa página web. Estas consignas de trabajo los ubica en un lugar diferente.
O sea, no están pensando cómo voy a enseñar un tema geográfico, cómo voy a organizar una planificación, cómo voy a presentar el tema en una clase o cómo la voy a evaluar. Acá estamos pensando en que el planteo didáctico es muy diferente al que están acostumbrados en la didáctica específica o al taller de docencia, que ahí sí el foco está puesto en cómo yo hago una buena clase de geografía. Acá, evidentemente, estamos pensando en la enseñanza de contenido geográfico, pero desde otro lugar. Bien, no, es para abajo. Acá lo que hice fue un listado de los subejes que eligieron los estudiantes. No los voy a leer a todos, pero más o menos para que se den una idea, digamos, cómo a partir de una presentación temática, de la lectura bibliográfica y del desafío de hacerse preguntas, es decir, cuáles son mis intereses como futuro docente en torno a los materiales o en torno a la inclusión de las TIC. O bien, como vamos a ver, qué temas han elegido cuando decidieron preparar un contenido para subirlo a la página web, lo que significaría producir un material que va a estar colgado en una página web. Los temas elegidos fueron comercio justo y cambio climático. Bien, me voy a centrar en lo que es la investigación educativa en la formación de un profesor de geografía. La investigación que propongo está claramente ubicada dentro de la perspectiva interpretativa, sociocrítica y aplicada. ¿Sí? Todos aquí saben de qué estamos hablando. Como hoy decían también a la mañana, no interesa la descripción de lo que estamos viendo, sino la comprensión y la interpretación de estos fenómenos únicos y a partir de las voces de los propios sujetos que participan y que los protagonizan. Por eso es que en cada una de las investigaciones que los chicos van a hacer es obligatorio la realización de una entrevista, al menos de una entrevista. A mí lo que me interesa es que los estudiantes, investigadores en este caso, tengan una comprensión globalizada de los procesos educativos en que están implicados. Conocer será para ellos comprender las intencionalidades y los significados atribuidos por los actores de sus propios actos y de las situaciones que le afectan. Si ustedes, digamos, pudieron echar una mirada a los temas, por ejemplo, uno de los estudiantes dijeron, bueno, yo quiero saber cómo las condiciones materiales de la escuela influye en cómo un docente usa el libro de texto. Otra docente quiso investigar si el uso de las TIC era más frecuente en una escuela privada o en una escuela pública y comparó los dos ámbitos, ¿no? Y ella partía, claramente lo sometió a la discusión en el grupo, que en las escuelas privadas se usan más las netbooks y la tecnología y las computadoras que en las escuelas públicas. Bueno, después de hacer la indagación, llegó a la conclusión exactamente opuesta. Es decir, había más experiencias en una escuela pública, que en la que ella había tomado como caso, que en una escuela privada. Bien, para ello es central que tomen entrevistas a informantes clave. Estas van a ser las fuentes de información privilegiadas, además de observar los contextos escolares. Bien. ¿Cómo organizamos la clase y qué relación encuentro yo entre la investigación y la formación? Siempre trabajamos con las producciones parciales que van desarrollando los estudiantes. Se trabaja mucho la exposición, es decir, todos presentan lo que van realizando. Eso a mí me parece muy importante porque la idea es que cuando termine la asignatura el trabajo final esté terminado. O sea, es muy importante el trabajo de acompañamiento. En esas exposiciones y en esas presentaciones de sus avances van apareciendo las emociones, algo que a mí me parece muy importante de tener en cuenta. Aparecen sentimientos de frustración porque dicen, bueno, yo a monografía hice en la carrera, pero formular un eje de indagación como vos lo estás planteando no me surge tan fácilmente. Entonces pasan las clases y a lo mejor no pueden definir el eje. Aparecen las dificultades que implica entrar a una escuela y hacer una entrevista, es decir, prácticas de la investigación educativa que generalmente moviliza
no cuestiones técnicas, moviliza afectos, sentimientos, emociones. Y aparece una fuerte implicación y reflexiones personales. En general decían, no puedo dejar de mirarme. Es decir, ellos lo que veían es que cada cosa que íbamos trabajando en el aula lo autorreferenciaban, lo significaban en términos de experiencias personales. Muchos de ellos ya son docentes haciendo suplencias o incluso en algunos casos teniendo cursos a cargo. Y entonces, tomando el caso de los materiales, dicen, pero es que yo elegía los materiales sin preguntarme mucho, sin saber si ese material me servía o no para mis intencionalidades educativas. Les di un video que duraba 1 hora y bueno, era insostenible, yo no les di ninguna guía de observación, por ejemplo. Es decir, que trabajar en investigación educativa o en la producción de un material educativo empiezan a surgir preguntas didácticas que previamente no se habían formulado. La materia se cursa en paralelo con la didáctica específica de la geografía. Entonces había un paralelismo y una transferencia entre los aprendizajes y de las experiencias que vivían en esta investigación educativa o en la producción de un material que luego transferían a la otra asignatura. Y otra cosa que también aparecía como un momento de aprendizaje digamos, de gran riqueza en términos de intercambio, y en esto de los diálogos que se entablan, era cuando intercambiaban con sus compañeros las experiencias concretas de las investigaciones o las decisiones didácticas que iban asumiendo y a qué tipo de producción estaban orientándolo. Bien, estas instancias de fuerte exposición generan clima de pérdida de confianza sobre sus conocimientos y dudas al momento de tomar sus decisiones. Ahí es donde aparecía la bibliografía y, por supuesto, el trabajo colectivo. La bibliografía permitía hacer explícitas sus experiencias de formación, fundamentar sus decisiones y desnaturalizar ideas y, en algunos casos, ciertas prácticas. Sobre esta forma de trabajo, a mí me pareció interesante lo que Pilar Benellán escribió. Dice, las decisiones que se toman durante la acción y la reflexión crítica que sigue la acción piden un proceso sostenido de fundamentación que lleva a la teoría, al tiempo que la llena de sentido y justificación. Esto me pareció muy interesante, ¿no? La práctica, la experiencia, la producción y esa retroalimentación con las lecturas, con la bibliografía y con las conceptualizaciones. El proceso de deliberación también dispone la voluntad a la recepción de conocimientos y aprendizajes, ¿no? El tema del intercambio, el constante trabajo sobre las producciones de ellos. De manera que el saber práctico se perfecciona mediante el estudio y la comunicación con los demás. Yo entiendo que no es lo mismo una reunión individual con uno de los alumnos que hacer un intercambio, una puesta en común donde todos tienen la palabra para poder opinar, para poder intervenir, para pedir asesoramiento, para pedir cómo resolviste la entrada a la escuela, etc. O sea, problemas prácticos. Entiendo que el futuro docente mejora su formación cuando adquiere un mayor conocimiento de la compleja situación en la que la enseñanza se desenvuelve. Esto es un poco, digamos, un poco bastante el sentido de esta asignatura, O sea, salir de esa cuestión, de concebir a la didáctica como una cuestión técnica, más bien instrumental, y pensar la didáctica general y la didáctica específica como estos campos que encuentran las explicaciones a estos procesos cotidianos que son la enseñanza o, como yo sostengo a partir de los materiales, cómo los materiales, en el caso de geografía particularmente, organizan la enseñanza, definen decisiones didácticas, y en torno a esto de los materiales se articula el contexto escolar, las características de los alumnos, el contenido que voy a enseñar, el tipo de consignas que voy a proponer, el tipo de aprendizaje que yo quiero que el alumno adquiera. En la propuesta de trabajo, el estudiante tiene que reunir teoría y práctica, experiencia y reflexión, acción y pensamiento, y creo que acá me olvidé de poner también las emociones. Lo que espero es que el investigar genere el conocimiento didáctico útil para su labor profesional en sentido amplio, ya sea para dar una buena clase de geografía como para
hacer un manual si los convocan de una editorial, organizar un curso de actualización docente si es que tienen la posibilidad. Es decir, hablamos de labor profesional en sentido amplio. A mí me interesa que el profesor de geografía no piense que su trabajo vinculado con la enseñanza de un campo disciplinar se resume en el aula, sino que hay otros campos donde también él puede tener algo que decir, porque además el título lo habilita. Ya que aprender a investigar sobre la propia experiencia convierte a la investigación en un dispositivo de formación que promueve procesos reflexivos para el cambio educativo, pero también para la transformación social. O sea, los temas que trabajamos nosotros claramente se vinculan con esto. Desde esta perspectiva hay una nueva mirada sobre la relación teoría-práctica orientada a la idea de profesionalización docente. Es decir, esto lo tomo de Leroux, de Fernández Cruz, de Besú, bueno, todos autores que ustedes conocen, y el concepto de practicantes reflexivos de Perrenot. La forma de trabajo que propongo en la materia permite revisar, recuperar y profundizar conocimientos ligados a la didáctica general, a la didáctica específica, y estos se construyen a partir de formular estos problemas didácticos. Estos problemas o planteos didácticos son los que también les van a permitir construir los saberes profesionales para estos nuevos roles que quizás a futuro puedan desempeñar. En síntesis, en esta asignatura concibo a los futuros profesores como sujetos activos, con experiencias de formación, con teorías implícitas que deben ser objetivadas y fundamentadas, no solo a partir de la bibliografía, sino a partir de sus propios procesos reflexivos. Pretendo plantear una relación teoría-práctica diferente como una manera de reconfigurar sus identidades docentes y promover su profesionalización. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido un panorama de la didáctica general, las didácticas específicas, el diálogo, las investigaciones, los problemas. Entendemos que están cansados, pero nos parece muy interesante que podamos tener un espacio de intercambio, de preguntas, de cuestiones que seguramente se quedaron pensando. ¿Cómo iniciaron ustedes su carrera como investigadores docentes en disciplinas tan específicas como matemática o geografía? ¿Existe, por ejemplo, posgrado en didáctica de la veterinaria, por ejemplo? ¿Existe algo así? Contesto yo la historia, que soy más vieja. Yo me recibí en el año 78 de profesora de biología. Y me gustaba hacer investigación educativa. En ese momento no tenía mucha... Entré a trabajar en un grupo de investigación en enseñanza de las ciencias en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Me ofrecieron irme al exterior. Te cuento una cosa personal porque es interesante. Y bueno, me casé y tuve chicos chiquitos y no me podía ir. Entonces, no había doctorados específicos acá, sí había en Europa. Entonces me quedé en Argentina, hice Ciencias de la Educación y el doctorado de la Educación, pero por opción, pero siempre investigando sobre la enseñanza de la biología. Fue muy difícil conseguir director, muy difícil. Conseguí un filósofo con formación en química, que más o menos entendía, para colmo, esto del discurso. En los años 90 fue el doctorado, ¿no? Porque no había quien lo hiciera acá, estuve muy sola, realmente muy sola. Pero bueno, con muchas posibilidades de la universidad de hacer eso, y después fui construyendo un grupo, pero esencialmente en este momento hay posibilidades, hay maestrías, hay doctorados. En la época que yo estudié no había nada específico en el país, sí había en el exterior, había que irse al exterior, todo estaba en la Europa, ¿no? Casi agrego exactamente lo mismo, porque a mí me pasó cuando quise hacer algo, no lo conseguí. Un año después
quise hacer lo mismo, no lo encontré, hice una maestría en docencia universitaria y cuando quise hacer algo específico en didáctica de la matemática lo tuve que hacer en el extranjero, o sea, en el caso particular España, y recién ahora aparecen los primeros doctorados en enseñanza de la matemática, enseñanza de las ciencias y con algunos sesgos, pero hace poquitos años recién, así que más o menos la misma historia. Y lo mío también, es decir, digamos, lo primero que yo pensé fue hacer el posgrado en filo de formación de formadores, de hecho lo hice, que tenía que ver con una sistematización de una experiencia de trabajar en el ruedo, como dije antes, ¿no? Y después yo me di cuenta que, bueno, formación de formadores, pero a mí me interesaba lo que tenía que ver con la enseñanza de un campo disciplinar. Y a mí me pasó lo mismo que ellos, digamos, como ya era grande y tenía un currículum más o menos interesante, entonces no tuve que cursar los 2 años, porque aparte no me podía ir, yo también tenía 2 hijos y demás. Entonces iba, venía y bueno, y finalmente lo hice en la Autónoma de Barcelona y bueno, viajé varias veces con beca, sin beca, ahorrando plata, dando cursos para ahorrar dinero, ir, y terminé haciendo el doctorado allá y defendiéndolo allá y bueno, como ellos. Pero la investigación, que era tu pregunta, y la investigación siempre surge porque hay algo que te camina adentro que tiene que ver con unas preguntas y unas dudas importantes. Y en mi caso tenía que ver con mi trabajo en currículum, que hicimos producción de materiales curriculares para apoyar el cambio curricular y con dinero público, los materiales se regalaban y decían, bueno, sigan haciendo. Y yo digo, bueno, pero a nadie le importa saber si lo que estamos produciendo es útil o no es útil, si el formato que dimos, la estructura que tiene, vale o no vale. Entonces, desde la universidad presenté un proyecto de investigación que tenía que ver, bueno, si unos determinados materiales curriculares pensados de una determinada manera eran un instrumento válido para el cambio educativo, para la formación docente y bueno, y demás. Es decir, esas preguntas te llevan a pensar en una investigación. O sea, preguntas que tienen que ver con tu práctica cotidiana. Gracias. Muchísimo a los que nos pudimos quedar hasta último momento. Quiero decirle a los panelistas que algunos de los asistentes nos pidieron disculpas porque se iban a ver en qué condiciones habían quedado sus hoteles y si se tenían que cambiar de hotel, así que la voluntad estaba de quedarse hasta el final y bueno, quedamos en que mañana seguíamos trabajando y esperemos que mañana todo pueda ser más ordenado y podamos cumplir un poco mejor los horarios y favorecer más el intercambio que es para lo que estamos acá. Muchísimas gracias.